Hablamos de las cosas de los funcionarios. Si son ustedes funcionarios no se pueden perder esto, pero si no lo son, tampoco. Vean el vídeo que ha preparado Jesús Andrés para ir abriendo boca y enseguida saludamos a los siguientes invitados. Más de la mitad de los parados en España quiere ser funcionario, un dato revelador que da buena cuenta de la situación laboral en nuestro país y de la privilegiada posición de los empleados públicos. La tendencia es preocupante. El número de funcionarios alcanza ya las 3.029.500 personas, mientras que por contra el volumen de emprendedores es de 3.240.500. Es decir, en nuestro país hay casi tantos empleados públicos como empresarios. Ello se debe a que mientras el sector privado destruye empleo y se cierran empresas todos los días, las administraciones públicas no dudan en aumentar sus plantillas. En concreto, la tasa de funcionarios es del 16,6% de un total de 18 millones de personas que trabajan actualmente en España. Sus nóminas le cuestan al contribuyente nada menos que 108.000 millones de euros. Lo peor es que a medida que avanza la crisis, el gobierno y las administraciones, lejos de contener el gasto, se afanan por aumentar la contratación de empleados públicos. Todo ello se debe a la errónea idea de que el Estado y no las empresas son los verdaderos creadores de la riqueza en el país. El Gobierno propone una revisión salarial para los funcionarios del 0,3% en 2010 y eso sí, con el compromiso de compensar esa pérdida de poder adquisitivo en los 2 años siguientes. Se había hablado de congelación, al final ese es el acuerdo con muchos matices. Para comentarlos están con nosotros 3 representantes. De antemano decimos que no ha querido venir nadie ni de la Función Pública de Comisiones Obreras ni de la de UGT, ellos se lo pierden. Sí que está con nosotros don Luis Deleito, que es el secretario general de la Federación de Empleados Públicos de USO. Don Luis, gracias por venir, muy buenas noches. Encantado. También nos acompaña Tatiana Medina, coordinadora general de SAP, que es un sindicato específico de la Administración Pública. Sí, buenas noches. Muy buenas noches, un placer recibirla. Y en tercer lugar, también damos la bienvenida al Club de la Palabra a don Juan Antonio Martín Ortiz de Zárate, que es miembro de la Comisión Nacional de CESIF y además el representante del sector de la justicia, que bien convulso está. Estarán ustedes... Buenas noches. Muy buenas noches. No se aburren nada, ¿eh? No nos aburrimos. Y más con el inicio del año judicial, que ayer tuvo lugar, pues empezamos ya una nueva etapa de la Administración de Justicia. Complicada, ¿eh? Sí, muchos retos por delante y muchas cosas que concretar. También han dado mucho que hablar las palabras del fiscal general del Estado. Pero, en fin, eso no nos ocupa aquí. Lo que nos ocupa es hablar de las cosas de los funcionarios, porque ya saben ustedes que buena prensa, sobre todo en estos momentos con la que está cayendo, no tienen ustedes demasiada. Nos convence de que el 0,3% es algo justo cuando hay gente que está perdiendo su trabajo, cuando muchos empleados públicos tienen, no todos, luego matizaremos eso, pero tienen un empleo vitalicio, ¿no? Don Luis, ¿nos convence? No nos convence. En primer lugar, creemos que el 0,3 es insuficiente, totalmente. La moderación salarial en ningún caso significa creación de empleo. De hecho, en el ámbito en que nos movemos y entendemos que es Europa, los planteamientos son diferentes. Allí, por ejemplo, se ha firmado hace unos pocos meses, una subida del 5% para los empleos públicos en Alemania. ¿Por qué? Porque la moderación salarial, insisto, no es sinónimo de creación de empleo, sino que es más. Subidas por encima del 3 o 4% significa en muchos casos incremento en el gasto y eso implica más oferta y más creación de empleo. Eso es lo que significan las subidas. Por otro lado, lo que es una subida del 0,3, la realidad es que se convierte en el 0,1 en algunos casos, como son los planes de pensiones. Por cierto, planes de pensiones que aquí promueven UGT y comisiones y que además son beneficiarios de dichos planes de pensiones. Entendámonos que son los que lo aprueban, son los que lo gestionan y son los que sacan beneficios. El tema importante. Porque eso supone muchos millones de euros y aparte la administración tampoco ha hecho su trabajo y su trabajo consiste en reducir el gasto público, que tenían que hacer reducciones y no las han hecho. Y al final son los empleos públicos, porque perdona que utilice el término empleos públicos, pero es el justo, el exacto, porque de funcionarios de los 2.636.000 que hay en España, solamente 1,5 millones son funcionarios y algunos de ellos son estatutarios, ya sean del personal de sanidad o el personal docente, que son estatutarios. O sea, el término funcionarios para todos no sería justo. No está bien puntualizar eso porque, claro, metemos en el mismo saco a todos. Efectivamente. Claro. Esa es una. Y dos, también hay que hacer una defensa del empleo público en sí.
Entendámonos que tenemos los empleos públicos que los gobiernos y los políticos quieren. Los políticos son los que hacen los servicios públicos y dicen qué empleos públicos quieren que haya. O sea, no es que sobren funcionarios o laborales o estatutarios, sino que es que los políticos dicen servicios públicos. Entonces, la pregunta sería, ¿los políticos quieren reducir servicios públicos y cuáles son? Entonces, a lo mejor entraríamos a algún debate de verdad de que sí hay que reducir o no empleos públicos. Pero entendámonos, servicios públicos llevan empleos públicos, de todo tipo, porque esto es la sanidad, la docencia, justicia, fuerzas del orden, todo eso son empleos públicos. Un barrendero municipal es un empleado público, empleado público en todo su sentido. O sea, que tengamos cuidado porque parece que es que solamente lo vemos una mesa y un funcionario. No, puede ser un funcionario, puede ser un laboral, o puede ser un interino, un eventual. Puede ser de todo. O sea, que hay que matizar mucho estos temas. Vale. Señora Medina, yo cuando le decía a don Luis de Leito, nos convence a los que no somos funcionarios, pero él, no, lo que dice es que no le convence la subida del 0,3%, aunque la gente en sus casas va a pensar que ya se pueden dar ustedes con un canto en los dientes, con una subida del 0,3%. Bueno, no solamente no nos convence, sino que nos parece una tomadura de pelo auténtica. Es una congelación salarial totalmente encubierta. Lo que sucede que a este gobierno siempre le ha encantado utilizar un vocabulario para que la gente pues nos creamos que efectivamente el significado de esas palabras que utiliza es la realidad. Y vamos, alejados totalmente de la misma, habida cuenta que ese 0,30% que ha firmado comisiones UGT y que refrenda y ha firmado también CSIC, no solamente consideramos que es una tomadura de pela, teniendo en cuenta que el incremento del IRPF va a oscilar entre el 1 y el 1,7%. Entonces, hay que remontarnos un poco históricamente, que los empleados públicos de este país siempre hemos estado al albor de todos los gobiernos con respecto a que llevamos ya varias congelaciones salariales, es decir, que estamos acostumbrados a que cuando se comunican épocas de crisis, pues somos los paganines de la sociedad, en el aspecto de que como... Los paganines de la sociedad, si me permite, somos todos. Y la mayoría de los funcionarios todos, no pierden su puesto de trabajo, que es lo que decía pero yo para antes, eso hacen pero una yo oposición. sí lo pierdo, Yo Oye, sí lo pero pierdo, para eso Tatiana. hacen una oposición, ¿vale? Eso no es no hay que... todos acceden por oposición. Sí. Muchas cosas de las que hablar ya nos vamos dando cuenta. Empleos Bueno, públicos pero pierden espera, empleo también, pero es que quiero matizar un tema, que es que aparte de la oposición, ten en cuenta que es un trabajo voluntario, tampoco nadie lo impone, y pasa una cosa, que sin los empleados públicos no funcionaría un país. Eso no hay que olvidarlo. Por supuesto que sí, por supuesto No que sí, hay que pero me olvidarlo. gusta que vayan saliendo ya cosas. Claro, y no los solamente contraargumentos permiten... no solamente eso, pero es que cuando estamos en épocas de bonanza, los empleados públicos tenemos unas restricciones de subidas salariales muy fuertes, porque es que lo que no distinguimos aquí es cuáles son los empleados públicos del Estado, cuáles son las de las comunidades y cuáles son los de la administración local. Y no hay que olvidar que precisamente el del Estado es el peor retribuido de este país. Porque las diferencias salariales son tremendas. Potentes. Y es que lo que yo sí quisiera que queda mucho preguntar... debate, que esto es simplemente el principio, que queda mucho debate. Esto era la carta de presentación, pero han estado los dos muy potentes y Sí, por alusiones... Yo, en desacuerdo con los compañeros de otros sindicatos, indudablemente creemos que es positivo. Creemos que es positivo porque tenemos un estatuto básico de la función pública que se va a desarrollar, muy viendo Europa. El compañero ha mencionado Europa, yo he estado en Luxemburgo la semana pasada, hemos tenido una reunión de policía, justicia, instituciones penitenciarias, incluso ejército, que en otros países de la comunidad sí se pueden sindicar, los militares, y bueno, pues la conclusión es que está mal la situación económica. Es horrorosa, como ya sabemos, hay un paro tremendo y bueno, pues son momentos de que esa subida salarial, ese 0,3, sea progresiva y haya una cláusula de revisión salarial a más largo plazo. Y esto lo tienen que entender. No estamos hablando de ser privilegiados, entraremos en el debate cómo se gestiona la administración pública en las autonomías. El gestor lo hace mal, no reparte bien las plantillas, la dimensión de plantillas no son las adecuadas y, por ejemplo, pues en administración de justicia, en policía, no están dimensionadas. Igual en cultura hay 4 culturas. Cultura de la nación,